buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este encuentro multimodal de Ciencia de los Materiales. Este es nuestro primer encuentro de nuestro trimestre 2024-3. Sin embargo, pues es una clase que se da después de la primera evaluación. Sin embargo, yo dejo un material audiovisual, dejé las guías también de trabajo, teniendo en cuenta de que nosotros esta clase va para reforzar esa clase. Es importante destacar que esta guía de Ciencia de los Materiales de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, del profesor Omar Camargo, no es un material mío, de respeto a los derechos de autor, pero es un material que nos sirve bastante para manejar la materia, un material que está muy bueno y es revisado por un profesor que es bastante bueno también. Bueno, una vez visto esto, eh, yo quiero hablar un poquito de lo que es los materiales y de pronto hacer como un feedback. Lástima que no esté nadie conectado, porque la idea era después también hacer un feedback entre nosotros, entre ustedes, para poder de alguna manera canalizar, gracias, a ver, canalizar, eh, digamos, un poco más la materia. Sin embargo, pues vamos a aprovechar este espacio para que a ustedes esta clase les sirva de retroalimentación, lo que ya presentaron, y cualquier duda, pues es importante que cuando tengan oportunidad, yo sé que muchos trabajan y pues la idea de, de la modalidad es que ustedes pues de su comodidad de su casa pues la puedan ver en diferido, pero los que puedan conectarse en alguna oportunidad, pues me gustaría que estudiáramos para hacer un feedback, ¿no? Si no, no hay problema. Igual. Vamos a hacer antes de hablar de lo que es la estructura cristalina de los materiales, es como nuestra primera clase, nuestro primer encuentro. Eh, Primero, ¿qué son materiales? Es todo recurso natural o artificial que por medio de sus propiedades y características, el hombre eh, transforma en cuerpos sólidos que satisfacen una necesidad en una determinada aplicación, ¿no? Entonces, fíjate que los materiales no solamente son materia prima, sino son materia prima para unas herramientas para procesar de pronto otras materias primas, valga la redundancia, y que pues el hombre ha transformado para suplir sus necesidades, ¿no? Fíjate que son propiedades, porque vamos a tocar bastante esa palabrita dentro de esta materia muy bonita, por cierto. Conjunto de variables que los materiales presentan, ¿sí? Y definen su comportamiento en diferentes eh, solicitaciones, ¿ok? Entonces las propiedades, digamos que son netamente únicas del material y que es digamos, el comportamiento que tienen ciertos materiales con respecto a otros, ¿no? Porque pronto uno puede ser más duro que otro, eh, digamos, presentar mayor dureza, otro presentar mayor ductilidad, ¿sí? Un ejemplo. eh, Entre las características fundamentales que tienen los materiales, ¿verdad? Nosotros tenemos que son son las manifestaciones de las propiedades físicas, propiedades químicas, y eso por acá lo vamos a tocar también, propiedades mecánicas, propiedades tecnológicas. Fíjense que dentro de las propiedades físicas, porque en la guía pues hay algunas cositas que no se tocaron de introducción, pero voy a tocar yo. Dentro de las propiedades físicas tenemos como número uno las térmicas, que está referida a lo que es conductividad, temperatura, calor específico, energía, entalpía, entropía, coeficiente de dilatación. Entre las propiedades físicas, pero ahora las eléctricas, tenemos lo que es conductividad, lo que es receptividad, perdón, lo que es resistinidad, perdón, capacidad y campo eléctrico. Dentro de las propiedades magnéticas, tenemos lo que es campo magnético, inductancia, y entre las propiedades físicas,
están también las ópticas, ¿sí? Que hay unos materiales que presentan opacidad, refractancia y difractancia. Refractancias que pueden reflejar la luz y difractancias que la pueden absorber. ¿Ok? Fíjense que dentro de las propiedades químicas, ¿no?, están las estructuras electrolíticas, número de átomos, peso atómico, valencia, resistencia, eh, resistencia a la corrosión, molaridad, normalidad. Esas son las propiedades químicas. Y dentro de las propiedades mecánicas, que también son muy útiles para ver lo que es en futuro, lo que es procesos de manufactura. 1 y 2 se presentan dureza, ductibilidad, resistencia mecánica, tenacidad, módulo elástico, rigidez, resiliencia, límite de fluencia. Fíjate que esas propiedades se ven mucho en lo que es la materia de mecánica del sólido, lo que es resistencia de materiales. Y propiedades tecnológicas, que es la soldabilidad, la maquinabilidad, la fusibilidad, la colabilidad, la forjabilidad y la conformidad. ¿Ok? Son propiedades que ciertos materiales pueden soportar o que van a ser sometidos, ¿no? Por lo menos la soldabilidad. No todos los materiales permiten ser soldados. No hay algunos materiales que no se pueden soldar. La maquinabilidad, que es, digamos, esta propiedad tecnológica que tienen algunos materiales de poder someter a un proceso o un maquinado, ¿verdad? ¿Cómo, digamos, funciona este proceso para obtener ciertas propiedades y características del material? Que se tiene primero la materia prima, ¿no? Un ejemplo, vamos a ver si aquí nos sale. Se tiene primero la materia prima, que entra, materia prima, ¿verdad? Hay un proceso de transformación aquí, ¿verdad? Que, aquí hay una transformación, que es el proceso. No puedo escribir, déjense, me da la letra. Es el proceso. Y aquí se obtiene el material con propiedades y características específicas. Es la salida. Entonces, básicamente, vamos a tener una entrada que es la materia prima. Vamos a tener un proceso que es la transformación. Y vamos a tener una salida que son las propiedades y características del material. ¿Ok? Digamos que así se obtienen esas propiedades y características. Por decir, yo quiero un material que sea resistente a la tracción y sea duro al mismo tiempo. Bueno, puede ser un acero, pero ya eso es materia de lo que es compuestos eh, de materiales, ¿no? Entonces ya puede ser un acero que es hierro al carbono y de pronto cobre, níquel, para darle ciertas propiedades de salida. Fíjese que estos materiales tienden, lo que es la deformación de los materiales, tiende a deformarse lo que es eh, plástica y elásticamente. Los materiales cuando se deforman plásticamente es que no pueden recuperar su forma original, y cuando se deforman elásticamente es cuando un material puede recuperar su forma original. Por ejemplo, un resorte que se somete a una carga que no supere su esfuerzo último, puede recuperar su forma original y sus propiedades una vez esta carga deje de hacer efecto. Pero hay materiales que cuando hay una deformación, el ejemplo del resorte es una deformación elástica, pero la deformación plástica es cuando el material no puede recuperar su estado original. Un ejemplo, un ejemplo claro es en las colisiones de los vehículos, de los automóviles, que por lo general
ellos se deforman completamente y es una deformación plástica. Y fíjate que la tecnología ha avanzado porque antes, y un decir, por ahí hay algunos, he visto algunas personas adultas, ya más allá de la tercera edad, que decían, no, pero es que los vehículos, me decía un señor ingeniero, pero es que los vehículos de antes sí duraban, porque eso eran de latón los vehículos eran eternos. Pero ¿qué pasa cuando sufrió una colisión? Que el vehículo era muy resistente, porque era hecho de latón y un supermateriales, pero la persona recibía el impacto internamente. Pero cuando había un choque, por ejemplo, contra una pared o entre dos vehículos, dice, "Bueno, el vehículo no le pasó nada, quedó intacto, pero cuando iban a ver sus tripulantes, estaban muertos, ¿no? La industria automotriz se dio de cuenta, o se da de cuenta de que los vehículos tenían que diseñarse para el impacto y sobre todas las cosas proteger la vida humana de la persona, ¿sí? O sea, la vida humana. Entonces, por eso es que ahora vemos que cuando hay una colisión entre vehículos, un vehículo contra una pared, claro, que no sea a tan altísimas velocidades, porque eh, si es muy alto, pues no, por más que se deforme, la persona va a sufrir. Pero aparte de que cuando choca, vemos que todo el frente se arruga, se encoge y recibe el impacto el vehículo, no el tripulante. Aparte de que la persona tiene una bolsa de aire que también la amortigua. Entonces, yo digo que sí hemos avanzado muchísimo en ese aspecto, porque antes se pensaba era en preservar el vehículo en esos años, más no preservar la vida humana, que es un bien jurídico invalorable. Entonces, este, se pensaba era más en el vehículo que la persona. Bueno, eh, nosotros también podemos ver, antes de continuar, y para tocar esta lámina en específico, que los estados de la materia, como lo vemos en esta lámina, existen tres tipos de estados de la materia. Es muy importante. Fase gaseosa o gases, líquidos y sólidos. En la fase de gases, ¿verdad? El desorden es total, hay un desorden total de los átomos. Las partículas tienen completa libertad de movimiento y las partículas tienden a estar más alejadas o alejadas entre sí, forman un volumen indeterminado. Entonces, aquí se pudiese decir que la entropía, que es el estado de desorden de un sistema, es muy alta. Es demasiado y exageradamente ¿qué? Alta. Nosotros podemos observar y que cuando la materia está en estado gaseoso, pues se adapta a cualquier volumen porque su forma y volumen es indeterminado. Entonces, si usted lo mete en un volumen cilíndrico, él se le va a adaptar. Si usted lo mete en un volumen esférico, él se le va a adaptar. Fíjate que dentro de los estados de la materia también están los líquidos, que dicen que es menor desorden de los átomos. Las partículas tienen movimiento relativo entre sí. Las partículas tienen mayor cohesión de juntas y forma determinada del recipiente que los contiene. Este, esa forma determinada es que ellos también se adaptan, pero a diferencia de los gases, es que el agua es prácticamente incompresible. ¿Ok? Los gases sí son compresibles, los dos son fluidos, tanto el gas y el líquido, porque es que a veces la percepción que tiene la persona es que el gas no es un fluido, que el gas es un gas, pero el gas es un fluido. Lo que pasa es que cuando ustedes vean su curso de mecánica de fluidos, van a ver que los fluidos se clasifican en fluidos compresibles y fluidos incompresibles, y que, este, a diferencia de que los dos se adaptan al mismo recipiente, los líquidos van a ser incompresibles porque esa junta, pues, esa cohesión está más cerca, a diferencia de los gases que la entropía o el estado de desorden es mucho más grande que el de los líquidos. Y fíjense que ahora la característica que tienen los sólidos, tienen un orden atómico.
Es decir, prácticamente la entropía es cero. Tiene un orden atómico. Partículas fijas en una posición determinada, o sea, que no se están moviendo. Partículas unidas entre sí, forma y volumen determinados. Forma y volumen determinados. Fíjate que el líquido y el gas al que lo contiene aquí es determinado. Yo no puedo agarrar un ejemplo, un bloque, ¿no? Sólido y meterlo en un cilindro. Solo que el cilindro sea grande, pero él no me queda justo en el cilindro o no se va a adaptar a la forma del cilindro. Está el ejemplo de que yo tengo un bloque, lo meto en un cilindro que es grande, pero él por más de que lo meta no se va a adaptar a la forma, porque ya tiene su forma determinada. Ya no lo puedo cambiar, no se puede adaptar al recipiente. O sencillamente no cabe tampoco en el recipiente. Fíjate que una vez visto lo que era el estado de los gases líquidos y sólidos, vamos a ver los tipos de sólidos que existen. No, perdón, disculpen. Los tipos de sólidos que existen. Este, Fíjate que estos tipos de sólidos van a depender de lo que es la estructura de los sólidos. Van a estar sólidos cristalinos y sólidos amorfos, ¿verdad? Dentro de los sólidos amorfos, ¿verdad? Dentro de los sólidos cristalinos el orden es regular, son anisotrópicos, punto de fusión es definido. Los sólidos amorfos sin orden, isotrópicos, punto de fusión no definido. Entonces, fíjate que vemos uno cristalino y vemos uno amorfo. El amorfo no tiene un orden, es completamente, prácticamente desordenado y el cristalino sí sigue un orden. Dice también, por otro lado, que lo que son los sólidos amorfos son isotrópicos, es decir, tienen propiedades que no dependen de la dirección en que se miden, por ejemplo, la resistencia mecánica, el índice de refracción y la conductividad eléctrica son iguales en todas las direcciones, ¿verdad? Los sólidos cristalinos son anisotrópicos, es decir, sus propiedades mecánicas y eléctricas dependen en general de la dirección que los miden. Y fíjense que es muy importante también, y voy a enganchar esta lámina con un material que yo tengo acá, que son los procesos de conformidad. Dentro de los procesos de conformidad está lo que es la eh, deformación plástica o lo que también se le llama o permanente, es cuando el material no se puede recuperar de su forma original. Este, entre estos casos de deformación está la forja, ¿sí? La forja, que es dar forma a unos materiales a través de golpes, un golpe seco. Realmente a veces se tiene una matriz y se mete el material y un golpe seco y queda impregnada de una vez la forma que yo quiero. Está el proceso dentro de los procesos de formación plástica, está el mecanizado, que generalmente se da en un torno, y es cuando se le quiere dar una forma a través de cortes, a altas revoluciones, a lo que es, bien sea por cilindrado o por refrendado, o un material en específico. Y está la fundición, dentro de la formación plástica, la fundición o lo que o es la colada, que se hace un molde, se funde un metal, ¿verdad? Generalmente ese molde es de arena, una arena especial, arena, concha, no recuerdo ahorita el nombre, fue arena, fue el nombre, disculpe, perdón, se me fue el nombre, pero es una arena especial donde se hace el molde, porque esa arena es una arena especial para que la, la pieza que nosotros queremos quede exactamente con la que se vaya a fundir. Porque ¿qué es lo que se hace? Se hace un molde de arena, se mete yeso, perdón, yesca, se hace el molde o se mete otro material que fácilmente se funda cuando entre la colada a más de 1000 grados de temperatura, qué sé yo, 800, y eso prácticamente se evapora y él va a tomar la posición del molde. O sencillamente se hace el molde directo. Este, Está la soldadura, que también es un proceso que permite de deformación plástica, generalmente unir materiales. ¿Ok? Bueno, eso por allí, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito acá también en la guía. Fíjate que
Estamos hablando de los tipos de sólidos que eran cristalinos y amorfos. Y vamos a ver qué es la cristalización, ¿verdad? Dice que en los materiales en estado líquido, los átomos se encuentran en movimiento aleatorio, no guardan posiciones fijas. Cuando los materiales solidifican, al ser enfriados, el movimiento atómico cesa, perdón. Dice, en el estado sólido los átomos pueden adquirir un ordenamiento definido, tridimensional. En tal caso se define o se dice que tienen estructura cristalina. Dice, un sólido cristalino puede pensarse como un arreglo periódico de un grupo representativo de átomos o moléculas o iones. ¿Ok? Y fíjate que entre los mismos o entre los tipos de sólidos cristalinos, para estar los que son iónicos y metálicos. Fíjate, los iónicos van a tener forma de partículas unitarias, iones positivos y negativos. Las fuerzas entre las partículas es atracción electrostática y las propiedades son duros y quebradizos, alto punto de fusión, baja conductividad térmica y eléctrica. Ejemplo, las sales típicas, lo que es el clorato de sodio, ¿ok? Y también vamos a meter, aparte de los iónicos, de los tipos de sodio, el sodio vamos a tener los metálicos, que dentro de la forma de las partículas unitarias están los cationes unidos por un mar de electrones. Está la fuerza entre las partículas, lo que son los enlaces metálicos. Dentro de las propiedades que son blandos, muy duros, maleables, dúctiles, alta conductividad térmica y eléctrica. Y elementos metálicos como el hierro, aluminio y cobre. Fíjate que los metales, una de las características es que también son excelentes conductores eléctricos. Esto se ve a que desde el punto de vista atómico está el núcleo, están los electrones, ¿sí? Por decir, está el núcleo. Vamos a ver si por aquí lo puedo mostrar. Vamos a ver. Entonces, supongamos que está el núcleo, ¿verdad? Aquí dentro del núcleo hay neutrones y también hay protones. Y en su primer orbital vamos a observar que de pronto tengamos, siempre vamos a tener electrones. Entonces aquí viene otro orbital, y aquí vamos a tener de pronto más electrones, están orbitando, núcleo también, y vamos a tener otra tercera sí, orbital, donde de pronto cuando son metálicos tenga uno, tres o cuatro electrones y por ahí pues puedan circular por esa autopista electrones de la corriente eléctrica. Por eso, son los metales tienen esta particularidad, que desde el punto de vista atómico, ellos en el último orbital van a tener una autopista completa para que puedan avanzar los electrones por ahí. ¿Correcto? Bueno, una vez visto esta situación, vamos en lo posible a avanzar un poquito más acá para, repito, esta clase como de refuerzo. Y aparte vimos ya lo iónico y lo metálico. Entre los tipos de sólidos cristalinos, también tenemos el tipo molecular y el de recovalente. El tipo molecular, la forma de las partículas unitarias, lo que presenta son átomos o moléculas, ¿sí? Fíjate que cuando son metales eran cationes unidos por un par de electrones, aquí son átomos o moléculas. Las fuerzas entre las partículas, fuerzas intermoleculares, las propiedades, fíjense que pueden ser blandos, punto de función bajo o moderadamente alto, bajo, baja conductividad térmica, perdón, y eléctrica. Y entre un ejemplo de esos tenemos argón, metano, hielo seco. ¿Ok? De recovalente, la forma de las partículas unitarias, átomos conectados en una red de enlace covalente,
fuerzas entre las partículas pueden ser enlaces covalentes. Las propiedades son muy duros, punto de fusión muy alto, baja conductividad térmica y eléctrica. Fíjate, el diamante y el cuarzo. Fíjate que cuando nos metamos un poquito más en la materia, el diamante es muy duro y es tan duro que puede rayar cualquier material en el mundo. De hecho, los topos, llamados topos, para abrir túneles, para hacer vías, metro, vías férreas, eh, para abrir un túnel en una montaña, esos topos, el taladro, el cabezal, las puntas son de diamante. Claro, son extremadamente duros y pueden rayar cualquier material, pero son muy frágiles. Por eso es que vemos que esos topos que van abriendo ese túnel, ¿verdad? Van a muy bajas revoluciones, muy bajas revoluciones, muy bajas revoluciones. Porque en el momento que ellos aumenten las RPM y se produzca un impacto, pueden quebrar o dañar la supermecha que tiene esos topos. Gente, antes de tocar esta lámina para que ustedes vean una cosa, acá estoy con el material también que yo les traje acá, también sirve de mucho refuerzo para ver ya esta primera evaluación, que ya pasó ayer, 29 de agosto del 2024, a las 23:59 cerró. Vamos a ver la clasificación de los metales en la ingeniería, muy importante. Ustedes van a ser ingenieros industriales. Solamente existen metales, cerámicos y polímeros como materiales elementales, pero también existen en la época moderna, van a encontrar materiales compuestos de metal cerámica, pero también vamos a encontrar materiales compuestos de metales polímeros y también vamos a encontrar materiales compuestos de cerámica y polímeros. Fíjate que por ahí está el Tetra Pak, o si ustedes agarran y unos jugos de esos que vienen en cartón, que usted a veces lo abre, entonces tienen cartón, tienen plástico y tienen hasta una tilita de aluminio. Es un material compuesto. El concreto armado es un material compuesto, lo que se llama el hormigón, ¿sí? Tiene cemento, arena, tiene cabilla, es un supermaterial. ¿Y por qué la necesidad de hacer esos materiales compuestos? Porque, bueno, los materiales de por sí, un ejemplo, el concreto armado, el cemento o la unión de cemento-arena, que forman el concreto como tal, es una propiedad mecánica que tiene que eh, soporta la compresión. Es genial soportando la compresión, pero la tracción es muy débil. O sea, no soporta fuerzas de, de compresión y esfuerzos de compresión, pero no soporta fuerzas de tracción ni esfuerzos de tracción. Es por ello que el esqueleto del material se hace de cabilla, de acero, porque el acero pues sí tiene una particularidad que soporta la tracción más, es débil en compresión. Pero si se unen los dos, vamos a obtener un super material. Pero entonces en la clasificación esa global vamos a tener metales, cerámicos y polímeros. Los otros que se generen son materiales compuestos. Fíjense que dentro de los metales, un ejemplo, prestan elevada conductividad térmica y eléctrica, ya lo vimos por ahí, alta resistencia mecánica. Muchos de ellos brillan, altos rangos en valores de dureza, temperatura, función y utilidad. Ejemplo, las aleaciones férricas, acero y fundiciones de aleaciones de aluminio. ¿Ok? Por allí. Aquí vamos a ver, hablando de los metales como tal, lo que es sólidos cristalinos metálicos. Que fíjate que esta primera parte estudia mucho los metales. Esa estructura cristalina compuesta por átomos metálicos situados en la red cristalina y los electrones dispuestos libres entre los mismos, es una característica principal de la propiedad de los metales. También dentro de estos mismos sólidos cristalinos metálicos que estoy
tenemos acá en esta lámina, tienden a estar empaquetados en forma densa. Esto es debido a, típicamente, están compuestos por un solo tipo de átomos, todos los radios atómicos son iguales, las distintas las distancias, perdón, interatómicas suelen ser relativamente pequeñas, las uniones metálicas no son direccionales, también se pueden exhibir, y esto también fue parte de la evaluación, lo que eran las estructuras cristalinas simples. Está la base centrada centro-cuerpo, está la cúbica centrada en el cuerpo, perdón, que es BSS. Está la cúbica compacta, que es la FSC, y está la hexagonal compacta. ¿Ok? Fíjate que dentro de la cúbica, pues tenemos, es estable, pues, es estable a bajas temperaturas, ejemplo, el hierro. Entre las compactas está el hierro, el aluminio, el cobre, el níquel, la plata, el argón, el, el oro, creo. Y en las hexagonales compactas está el magnesio, el cobalto, el titanio, ¿ok? Entre otras. Fíjense que cuando hablamos de los metales, vamos a hablar también, y esto también ya se evaluó en esa primera parte, en lo que eran celdas unidad, que es la porción más simple de una estructura cristalina, que al repetirse mediante el traslado reproducen todo el cristal. Es decir, una celda unidad, por lo menos aquí tenemos un cubo, vamos a ver si lo logramos aquí sintetizar. Aquí tenemos una estructura completa, pero en esta notamos y observamos que hay un cubo, una celda unidad. Y esa celda unidad se puede trasladar dentro de ese cubo, se puede mover. Entonces, este sería la celda unidad. Es la estructura, es una celda de la estructura cristalina completa, o sea, con una partecita, que tiene la misma dirección y características de las demás celdas unidad. ¿Ok? Bueno, de todas maneras, como ya queda poco de esta clase, vamos a dar hasta aquí. La idea era poder hacer una breve introducción y que ustedes también eh, reforzaran el material que ya presentaron en la primera parte. Y entonces así pues poder retroalimentar esa introducción a los materiales que ya presentaron. Espero esta clase haya sido de refuerzo, igual como las que ya estaban en plataforma. Y de verdad, pues siempre voy a estar presto a aclarar las dudas. Les deseo el mayor de los éxitos académicos y nos vamos a ver en un próximo encuentro multianual. Quien se despide de ustedes, su profesor Pedro Sánchez, siempre atento por la plataforma. Siempre les agradezco que me escriban allí para cualquier interrogante. Me pueden escribir a WhatsApp, pero también me tienen que escribir allí. Feliz y bendecida tarde para todos. Nos vemos en un próximo encuentro. Gracias.